Bueno, familia, muy buenos días. Me alegra saludarlos en esta mañana. Este tiempo especial para venir en pos del Señor y para acercarnos como lo que somos, como una familia, en este tiempo y a través de la tecnología que nos regala Papá Dios. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar a estudiar su palabra, lo que nos concierne a todos, pues los invito a que hagamos una corta oración. Y ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor, te damos gracias en esta mañana por ese tiempo, Dios, y por un día más de vida que nos regalas. Un día más, Señor, para venir en pos de ti, un día más para glorificar tu nombre, un día más para aprender de ti, para aprender, Señor, de tu amor. Y gracias, Dios, por tu misericordia, por tu benevolencia en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, de que seas tú en esta mañana limpiando nuestros corazones, quitando todo pecado, inconfeso incluso en nuestra vida. Y que seas tú, Señor, quitando toda iniquidad. Límpianos, Señor, para que lo que tú tienes en esta mañana pueda descender a nuestro corazón y que sea como tierra fértil y que germine, Dios, no solamente al 100%, sino al 110, al 120. Señor, que nuestros oídos, tanto físicos como espirituales, estén abiertos a ti para entender, Señor, y recordar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Por eso, Señor, quédate con nosotros y ayúdanos, Dios, en el estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria a Dios y toda la honra y nuestra mayor gratitud se quedan contigo en esta mañana, Señor. Amén. Bueno, familia, los invito entonces a que vamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar entonces estudiando lo que es el libro de Lucas. Y en esta mañana vamos a ir al capítulo 17, versículos del 20 al 37. Repito, Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 37. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 1960, pero la que usted tenga, pues está bien. ¿Ok? Y se titula este pasaje bíblico La venida del reino. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Muy bien, familia. Este pasaje, o lo que el Señor está hablando aquí, lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Ocasiones en las cuales se nos ha contado o lo hemos leído de cómo será la segunda venida del Señor. Y nos hemos preguntado y hemos indagado y hemos consultado tal vez distintos
distinta literatura, por ejemplo, distintas versiones bíblicas, estudios que hacen los investigadores, ¿cierto?, acerca de esto. Pero es que lo bien es que a ciencia cierta nadie lo sabe. Recordando en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando los discípulos también le preguntaban, y el Señor les respondió que ni siquiera Él sabía el tiempo, porque el tiempo y las sazones solamente le corresponden al Padre Celestial. O sea que solamente Papá Dios es el que sabe el tiempo y la hora exacta. Ahora, muchas veces nos preguntamos entonces, ¿cierto?, curiosamente, y bueno, pero ¿cuándo será? Porque incluso nos puede quedar la duda, nos puede generar cierta inquietud. Y la pregunta, antes de nosotros hacernos esta pregunta, es, ¿será que mi corazón está preparado para esa venida del reino? ¿Mi corazón estará preparado para esa segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Qué tan preparado estará mi corazón para ese momento? ¿Será que mi corazón está listo para ver el reino? Y si bien es cierto que nosotros los cristianos, pues esperamos ver algo físico, y claro que tiene que suceder, ¿cierto? Tiene que verse, tiene que evidenciarse lo físico. Tiene que evidenciarse, ¿cierto?, cuando el Señor venga e instaure e inaugure, ¿cierto?, su reino aquí. Pero hay algo que se nos olvida y que el Señor aquí les hace énfasis, pero ellos no entendían. No entendían porque lo que les vengo diciendo, no estaba preparado su corazón para entender lo que el Señor les estaba tratando de explicar, de que Él, si nos devolvemos un poco al principio, dice al principio en el versículo 20, la parte B, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Versículo 21, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No entendían de que ya la venida de Cristo en ese momento pues era el mismo reino. No entendían que cuando ya el Señor estaba aquí en la tierra, ya era el reino aquí en la tierra. Ya estaban dentro del reino. Por eso dice una expresión muy particular, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero ellos seguramente pasaron desapercibida esta expresión y no entendían. Y es algo que nos sucede también a nosotros. Porque desde el primer momento en el que invitamos, recuerdan, cuando hicimos esa oración de fe y que nos compartían Apocalipsis 3:20, ¿cierto? De que yo abría la puerta de mi corazón y entonces invitaba al Señor Jesucristo a cenar en mi vida, y entonces Él cenaba conmigo y yo con Él. Pero ahí la pregunta es, a partir de que yo recibí al Señor Jesucristo, ¿yo he cenado con Él o yo lo he dejado cenando solo? ¿Yo he cenado con Él o tal vez ni siquiera le he abierto la puerta y yo me he sentado a cenar solo también? Porque si bien es cierto de que cuando uno recibe a Jesucristo, pues tiene que haber un punto de inflexión en nuestra vida, ¿cierto? Eso es como una curva, ¿cierto?, que va descendiendo. Y cuando hay un punto de inflexión, la curva toma otra concavidad. Y ahí es donde tiene que haber ese punto de inflexión en nuestra vida. Porque si bien es cierto, muchas veces pasamos batallando y luchando con las mismas situaciones durante años, y entonces se nos vuelve ya prácticamente una atadura y algo en lo cual estamos inmersos y no podemos salir. Y no ha habido ese punto de inflexión en nuestra vida para hacer que todo sea diferente, pero con la ayuda del Señor Jesucristo. Por eso ahí la pregunta, la reitero, es: ¿será que nosotros estamos cenando con el Señor? Porque a veces pensamos de que el cenar o de que el haber, ¿cierto?, invitado a Jesucristo a nuestra vida, pues ya es suficiente. Ya es suficiente, entonces ya no tengo que hacer nada. No, porque ese también hay que esforzarse un poco, ¿cierto?, en caminar con el Señor, porque nadie dijo y nunca se nos ha dicho de que el caminar con el Señor es fácil y de que no vamos a tener ningún inconveniente, que no van a haber situaciones. Pero lo que el Señor sí promete es que Él estará con nosotros sea cual sea la situación. Y entonces aquí es bueno recordar, por allá en
Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando Nicodemo entonces el Señor le dice que es necesario, ¿cierto?, que el Hijo del Hombre o que el hombre nazca para que nazca de nuevo, para que pueda ver el reino de Dios. Y entonces que aquí Nicodemo eso se preguntaba, pero eso ¿cómo se come, Señor? ¿Eso cómo es? ¿Cómo yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Pues bien, el Señor Jesucristo simplemente se refería a que tenía que haber un cambio en nuestro corazón, un punto de inflexión. Eso es todo. Porque es que a veces nos la pasamos batallando, ¿cierto? Y luchando con mis propias fuerzas en tratar de cambiar situaciones y volvemos a lo mismo. Y hacemos oraciones, ¿verdad? Y es un tipo de oración incluso sindicalista en el que yo quiero, yo voy, yo deseo, yo hago, yo quito, yo pongo. Pero se nos olvida de que el único que cambia es el Señor Jesucristo. Y hacemos esas oraciones sindicalistas durante años. ¿Y saben qué pasa? Que terminamos cansados, exhaustos y agotados. Porque luchamos en nuestras propias fuerzas. Pero no permitimos que el Señor, ¿cierto?, sea el que empiece a cambiar, el que empiece a darle un giro a mi vida y en el que yo le permita, Señor, he hecho esto durante años en mis propias fuerzas, pero ahora necesito tu ayuda. Por eso es muy importante recordar esto que en muchas ocasiones se nos ha hablado y lo que muchas veces esperamos. Y claro que está bien. Nuestra esperanza como hijos de Dios, pues es la segunda venida de Jesucristo. Claro que sí. Pero mi corazón, reitero en esta pregunta, ¿mi corazón está preparado para esa segunda venida de Jesucristo? Yo ya estoy viviendo ese reino, ¿cierto?, desde el interior de mi corazón, porque es que a veces nos preocupamos más por lo que está en el exterior y lo que está afuera y lo que yo puedo ver, pero como no veo, entonces no, todavía no ha acontecido. Pero se me olvida de que desde el primer instante en el que yo recibí a Jesucristo, desde ese momento ya tengo que estar experimentando el reino de Dios en mi vida. Por eso Él les dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cristo ya estaba con ellos, por lo tanto, el reino ya estaba con ellos. Ellos ya estaban inmersos en el reino, pero no entendían porque su corazón estaba enceguecido, porque estaban pendientes de otras cosas, de seguir los parámetros y los principios de Dios. Parámetros y principios que usted y yo en el día de hoy sabemos, pero también se nos olvida. Principios que muchas veces nos da igual, ¿cierto? 8 que 80 pasar por ellos. Y entonces cuando me conviene cumplo los principios de Dios, pero ahora como que le puedo hacer un poco el quite, un poco la vuelta y dejo de cumplirlos. Y no quiere decir con eso, familia, de que no tengamos errores. Claro que tenemos errores, claro que tenemos situaciones y situaciones muy duras. Cada uno de nosotros experimentamos ciertas situaciones en las cuales el Señor va cambiando, en las cuales el Señor va transformando, en las cuales el Señor va formando, va permitiendo que maduremos, pero a veces no queremos madurar y queremos seguir enredados en la misma situación y en las mismas bobadas durante tiempo. Y así como hacían los fariseos, se quedaban en lo mismo enfrascados y no abrían, ¿cierto?, su corazón, no abrían incluso su sentido espiritual, no abrían sus oídos espirituales para entender que ya Cristo estaba con ellos, que ya el reino estaba con ellos. Y los discípulos también, porque a veces nos sucede así, ¿cierto? Y tendemos más fáciles a señalar al de afuera y no miramos en realidad cómo está el estado de mi corazón. Porque es que no se trata, familia, de que sea el lugar o las personas, se trata siempre de cómo está el estado de mi corazón para yo poder experimentar, ¿cierto?, lo que Dios quiere que yo experimente. Y entonces por eso el Señor les empieza a dar ejemplos de hombres de fe que estuvieron listos en su momento, y el ejemplo de cómo otras personas que no estaban listas, que su corazón no estaba listo, es más, que estaban en otras cosas inmersas simplemente en lo secular, en lo mundano. Y por eso para ellos dice que llegó de repente la destrucción, pero es que no llegó de repente. Ya el Señor venía advirtiendo. Cuando nos devolvemos un poco en la Biblia, dice, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca,
y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ya se les había advertido, ¿cierto?, que venía la destrucción, que si no se arrepentían de sus malos caminos, pues venía la destrucción, venía un gran diluvio que iba a acabar con todo. Y ellos, pues simplemente no entendían, no creían. Y luego más adelante continúa, ¿cierto?, también describiendo, ¿se acuerdan de Abraham y de Lot? Cuando por allá entonces Lot se separa de su sobrino de Lot, y Lot va y habita en la región de Sodoma y Gomorra, una región terrible. Si uno se devuelve un poco en el Génesis, dice que sucedían cosas terribles en Sodoma y Gomorra, la peor perversión, lo más nefasto, lo peor que usted se pueda imaginar, bueno, sucedía en Sodoma y Gomorra. Lo que usted se puede imaginar y lo que no se imagine, sucedía en Sodoma y Gomorra. Por eso vino la destrucción. Y dice que también pasaba lo mismo. La gente estaba alegre, festejando, su vida normal. Lo que usted y yo vivimos en el día a día, nuestro trabajo, envuelto, ¿cierto?, en una cosa, en otra. Y entonces, ¿sabe qué pasa, familia? Que a veces nos preocupamos más por las situaciones que tenemos de nuestro trabajo, de nuestro día a día, y que no está mal, porque, cierto, Dios es un Dios de orden y tenemos que dedicarle tiempo a cada cosa, pero a veces dedicamos más tiempo a eso que a estar con el Señor, que a permitirle al Señor de que sea Él el que obre, el que tome el control. Y muchas veces se nos ha dicho eso, pero es que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y a veces también va a tocar, es como que uno se ponga un tapón aquí, ¿cierto? Para que todo lo que entre por un oído no se salga por el otro, pero es que es imposible. Y entonces volvemos a lo mismo y batallamos con lo mismo. Y se nos olvida que Dios es el único que puede tomar el control como nosotros no lo podemos tomar. A nosotros se nos sale fácilmente las situaciones de las manos, pero a Dios no. Y entonces el Señor viene y sigue describiéndole, ¿cierto?, cómo serán los posteros días. Entonces les hace la advertencia de que antes de que Él venga, entonces el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer lo que le sucedió en la cruz, que lo conocemos ya. Y muchas veces se nos ha hablado, se nos ha predicado de esto. Pero muchas veces se nos olvida e incluso de que Dios ha sido tan bueno con nosotros que sigue sucediendo lo mismo. Si uno lee desde el principio, desde el Génesis hasta el último libro, en Apocalipsis, el Señor siempre nos da una y otra oportunidad en infinidad de pasajes bíblicos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, empezando con Noé, por ejemplo, les advertía, viene un diluvio, viene la destrucción. No hacían caso. Luego envía a los profetas, arrepiéntanse, venían ciertos pueblos y los sometían, los subyugaban, los llevaban, cierto, esclavos, se los llevaban al exilio. Y así podemos seguir, cierto, estudiando la Biblia, y el Señor da muchas oportunidades. Ahora es el tiempo en el cual también el Señor nos advierte de que Él vendrá. Pero tampoco nos dice en qué momento, porque dice, así como fue en los días de Noé, así como fue en los días de Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra y vino la destrucción, pues así mismo será el día del hombre, vendrá y nadie sabrá. Pero ustedes tienen que tener palabras más, palabras menos, el corazón preparado, tienen que estar listos. Porque ahí es donde está también la fe, ahí es donde radica la fe, en yo creer, ¿cierto? Y nosotros con fe esperamos esa venida del Señor Jesucristo. Y eso está bien, porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza como hijos de Dios es la segunda venida de Cristo. Claro que sí, pero es que tenemos que también tener preparado el corazón. No es como que, bueno, Señor, yo espero hasta que tú vengas y me echo, ¿cierto?, las petacas y a relajarme, ¿cierto?, como podemos decir, y no hago nada más. Cuando eso es un trabajo, eso es un paso a paso, día a día, en el cual yo tengo que, ¿cierto?, caminar con el Señor, de la mano con el Señor, permitirle a Él que sea el que me ayude, que me soporte, porque fácilmente tiramos la toalla, Y entonces continúa el Señor diciéndoles, y bueno, así sucedió en los tiempos de Lot, de Noé, pero también cuando yo venga, ¿cierto?, por segunda vez, cuando yo venga, cuando entonces van a acontecer cosas, y entonces el uno, ¿cierto?, estará al lado del otro en la cama, y el uno será tomado, el otro dejado, el uno estará moliendo, dos mujeres estarán moliendo, ¿cierto?, en el campo, la una será tomada y la otra dejada. Así será el tiempo, ¿cierto?, del Señor. Y vuelvo y reitero, la pregunta es, ¿qué tan preparado estoy yo para ese momento?
Porque será un día tal vez como hoy, que despertamos, reitero, vamos a nuestros quehaceres, nuestro trabajo, ¿cierto? Salimos por la puerta de nuestra casa al trabajo, pero no sabemos en qué momento sea la venida. El punto es estar preparado, y eso es algo que nos debe llevar a meditar en qué tanto, ¿cierto? Yo estoy cenando con el Señor, qué tanto yo estoy conectado con el Señor y con el cielo, con el lugar celestial, porque recordemos que ya no somos ciudadanos de la tierra. Ya no es que yo pertenezco, que yo soy colombiano, que yo soy de Estados Unidos, que yo soy de uno, X o Y, de Ecuador, del país donde usted haya nacido. Nacemos en un país, pero recordemos que ahora somos ciudadanos eternos de los cielos. Desde el momento en que recibimos a Cristo, pasamos a ser, ¿cierto?, peregrinos de aquí y somos coherederos, ¿cierto?, de los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y bien, y entonces aquí es donde hay una cosa bien importante, familia, que quiero que en esta mañana nos lo recordemos. Seguramente lo hemos escuchado, y si no lo había escuchado, bueno, para eso son estos tiempos, para recordar y para aprender, ¿cierto?, lo que el Señor tiene para nosotros. Porque un buen ejercicio para la memoria, dicen los médicos, ¿cierto?, es recordar, volver a leer. Porque es que nosotros, de los seres humanos, podemos sufrir de pérdida de memoria, ¿cierto?, a corto plazo. Entonces nos recordamos lo que nos conviene y lo que no. Entonces, así pasa. Por eso el Señor siempre nos está reiterando, siempre nos está recordando a través de su palabra. Por eso la importancia que siempre se nos hace de meditar en la palabra del Señor y no pensar como que, eso ya lo leí, eso ya lo estudié, eso ya me hablaron, eso ya me dijeron, porque muchas veces llegamos incluso a cierto un tema y decimos, yo ya he escuchado eso muchas veces. Pero cada vez el Señor tiene algo diferente que enseñarnos. Cada vez el Señor tiene algo que recordarnos, porque incluso Él sabe que se nos olvida. Entonces, como se nos olvida y Él sabe que así somos, entonces dice, tengo que recordarles. Pero ¿sabe por qué nos recuerda? Porque Dios es tan maravilloso y es tan bueno que Él no quiere que nos perdamos, sino que Él quiere de que nosotros, el día que Él venga, Él nos pueda llevar, ¿cierto?, a esos lugares celestiales junto a Él. Porque así es el amor de Cristo. Y muchas veces seguramente hemos escuchado personas que dicen, es que usted tiene fe, ore que usted tiene fe, usted el Señor lo escucha. Hay personas que desearían tener fe. Hay personas que desearían ser hijos de Dios, pero no pueden. ¿Y saben por qué? Porque simplemente el Señor nos dio la potestad, o nos escogió a nosotros. En su soberanía nos escogió, ¿cierto?, algunos de nosotros para ser sus hijos. Y nosotros eso a veces incluso lo despreciamos y pisoteamos incluso la sangre de Cristo que derramó en la cruz, y nos da igual pecar y seguir pecando y en lo mismo y batallando en lo mismo. Y hay otras personas que lo desearían tener, pero no lo pueden tener porque el Señor no lo determinó así. Porque el Señor solamente le ha dado ese privilegio a algunos. Y tantas personas que somos en la tierra, y dice que Él escogió solamente a algunos, no a todos. Casi 8.000 millones de personas somos actualmente. Y usted y yo pertenecemos a esas 8.000 millones de personas que estamos en la tierra, pero solamente hemos sido escogidos unos cuantos. Por eso de allí la importancia de que entendamos de que el Señor quiere lo mejor para nosotros y quiere que nosotros desde ya estemos viviendo ese reino. Por eso, les reitero, al principio cuando el Señor expone y dice, es que ustedes, ¿por qué están buscando por fuera si ya el reino está aquí? ¿Por qué están esperando a ver? Estoy parafraseando un poco y dando a entender un poco este pasaje, ¿ok? En el versículo 21, en la parte B, cuando dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, entre vosotros, entre vosotros. La palabra entre vosotros quiere decir en medio o al lado de uno, está inmerso en ustedes. Eso es lo que quiere decir la palabra entre. Entonces, no entendemos que en el momento que lo recibimos ya está con nosotros desde ese mismo instante, y Él desea hacer ese punto de inflexión en nuestra vida, que nosotros podamos experimentar lo que es caminar con Él, que nosotros vivamos, y no quiere decir que tengamos que ser aleluyas o evangélicos o religiosos, porque así no es la vida cristiana. La vida cristiana, siempre reitero, es un estilo de vida en el cual
yo aprendo, ¿cierto? Y leo, por eso en los cursos de formación se nos enseña de que las vías de alimentación para que yo pueda incluso meditar, leer, ¿cierto? Estudiar en su palabra, para que yo pueda venir todos los días y Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para enseñarme? ¿Qué tienes para mí este día? ¿Cuál es tu directriz? ¿Cuál es tu brújula? Pero claro, a veces tomamos nuestras propias decisiones y hacemos nuestras propias y armamos es un desorden, ¿cierto? Porque nosotros a veces nos creemos súper sabios y decimos, no, esto es lo que me conviene y yo voy por aquí, Señor, no necesito tu ayuda. Pero cuando nos vemos a gatas, o cuando nos vemos, ¿cierto?, entre la espada y la pared, para que se me entienda, ahí comenzamos a flojear, ¿cierto? Y decimos, Señor, ayúdame. Cuando lo podemos hacer desde el principio, ¿ok? Entonces, por eso, familia, es importante que recordemos empezar, si no desde ya, si ya no ha acontecido, bueno, el Señor, por eso les digo y reitero, el Señor nos da siempre una nueva oportunidad que desde ya le podemos decir, Señor, permíteme vivir el reino desde ya. No esperar simplemente a que vengan esos tiempos finales, sino que desde ya lo quiero vivir. Porque quiero experimentar esa vida que tú dices que has venido, ¿cierto?, a darme en abundancia. Yo quiero eso para mi vida, quiero eso para mi familia. Y ya tú haces lo demás. Que nosotros podamos hacer nuestra parte humana y el Señor hace lo que es lo que va más allá de lo natural. Nosotros hacemos lo natural, el Señor por eso se dice que hace lo sobrenatural. Por eso, familia, la invitación en esta mañana es que meditemos en esto, meditemos en que el Señor quiere lo mejor para nosotros, que el Señor quiere que vivamos ese reino desde el interior de nuestro corazón, de que dejemos de estar tan pendientes de la vida secular, que son importantes, ¿cierto? Hay que cumplir con ciertas cosas, pero también es importante y mucho más aún el poder conectarme siempre con el Señor, estar conectado con el Señor y con los lugares celestiales. Entonces, familia, esta es la invitación en esta mañana. Entonces los invito para que terminemos este tiempo orando. Y ahí donde estamos, digámosle, papá Dios, te damos gracias por este tiempo en esta mañana. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos permites entender y nos permites, papá, recordar que es que no tengo que esperar, Señor, hasta el final. No tengo que esperar hasta el final para decir, ay, Señor, ahora sí quiero. O Señor, ahora sí ayúdame. Sino que desde ya, como tú le hablabas a los discípulos, Señor, que desde ya yo pueda experimentar ese reino dentro de mí. Que yo pueda experimentar lo que es vivir el reino tuyo dentro de mí, Señor. Y no solamente esperar a verlo externamente, sino que yo pueda quitar tanta venda, Señor, que hay en mi vida, que tal vez me lleva incluso a veces a ser como los fariseos de esa época. Y a veces me jacto, Señor, diciendo que soy cristiano, pero termino siendo como los fariseos de la época, en los cuales juzgo y no hago, Señor. Y aún conociendo de tu palabra, Señor, pero simplemente se queda allí, no solamente un conocimiento, pero no actúo, Dios, conforme a tus principios. Por eso, Señor, permíteme ser un hombre y una mujer de principios. Y que así me equivoque, papá, tú me ayudes a levantarme una y otra vez. Y que tengas misericordia de nosotros, Dios, como lo has hecho hasta el día de hoy. Por eso, papá de los cielos, toma nuestros corazones en esta mañana, toma nuestras vidas y guárdanos, Dios, en todo momento. Guárdanos, Dios, incluso de las acechanzas del enemigo, papá. Y que podamos simplemente hacer conforme a tu voluntad, para que el día que tú vengas, Dios, nos encuentres, Señor, con un corazón listo y preparado. Que desde ya, Señor, podamos vivir ese reino en el interior. Y que cuando tú vengas, Señor, ya podamos disfrutar de ese reino instaurado, ese reino inaugurado, y podamos estar contigo, Dios, y disfrutar de ti por la eternidad. A ti sea la gloria, Dios, a ti en la honra, papá, y cuídanos, Dios, en nuestro entrar y nuestro salir, y que hoy sea, Señor, un día para ver nuevamente tu amor. Nos quedamos delante de ti con acción de gracias, papá. Y en el precioso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Ok, muy bien, familia. Fue muy rico estar con ustedes en esta mañana y nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Chao, chao.